31ª parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, seguimos desarrollando los respectivos sucesos del capítulo 8, donde recordamos una trampa sutil. Llegamos ahora al único incidente doloroso en la vida de este maravilloso vencedor. Gedeón fracasa, como tantos otros, en el momento de su mayor victoria. Él es la prueba contra el clamor. Gobierna o reina sobre nosotros. Rechaza para sí, aparta de él y de su descendencia, la corona ofrecida, y sin embargo, apreciaría algún recuerdo de esta poderosa liberación de Madián. Pide las joyas del enemigo cautivo, los arcillos del despojo, y con ellas hace no una corona, como podríamos inferir, sino algo peor, un efod sacerdotal de oro, y lo cuelga en su propia ciudad natal, esto es, en Ofra, que significa polvo. El mismo lugar en donde el ángel del Señor se le apareció por primera vez. Esto parece un acto piadoso en la superficie. Proclama de manera tan impactante la fidelidad de la palabra del Señor. Como dice el capítulo 6, verso 16 de Jueces, a los madianitas herirás como a un solo hombre. Lo guarda, lo cuelga únicamente para la gloria del Señor. Pero a pesar de todo esto, es un gran error, porque él mismo se convirtió en lazo para Gedeón y su casa. Verso 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Podemos preguntarnos, ¿cuál es la lección para nosotros o esto es simplemente historia? Hoy nosotros, a quienes el Señor ha usado en alguna pequeña medida, preguntamos, ¿hemos colgado o expuesto a la vista del botín los despojos de la victoria? Sin embargo, aparece Abimelech, y consideremos su historia por un instante, en Jueces capítulo 8, verso 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Esta expresión Baales que vemos en este versículo en la versión Kadosh y en la versión King James traducida es Baalim. Continuamos entonces la narrativa. Mientras Gedeón estaba en vida, todo le fue bien a Israel, al menos externamente. Pero el desafiador de ídolos fallece y con él también se va toda la devoción de Israel a Jehová. El voluble corazón de Israel pronto se vuelve hacia otros señores, que literalmente es significado de Baalim. Y esto es muy significativo cuando consideramos la moda, que es evidente en el siguiente capítulo, de que los hombres mismos han perdido su nombre como hombres y también son llamados Baalim, es decir, señores, aunque esto no es evidente en nuestra versión autorizada. La palabra Baalim se traduce hombres, los hombres de Siquem, por ejemplo, y el significado se pierde por ello. La idea es que ahora todos son señores, todos reclaman los asientos principales en las sinagogas. El carácter moral de ellos es así consistente con el objeto de su adoración, y se nombra según su carácter. Son Baalim, es decir, señores, y están llenos del mismo espíritu de exaltación propia que arruinó al que es llamado hoy el diablo. Tomarían la gloria de Dios y ahora observe entonces el resultado de tal condición. Jueces capítulo 8, verso 35. Ni hicieron misericordia con la casa de Jerobbaal, es decir, con Gedeón, como todo el bien que él había hecho con Israel. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a Israel, en esta otra versión. Continuamos ahora la lectura en el capítulo 9 y los versículos 1 y 2. Verso 1. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, verso 2, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. El enemigo que ahora amenaza a Israel es desde dentro, es de adentro. No se necesita ningún conquistador externo sobre ellos. La levadura interna ahora obra rápidamente, inflando y exaltando. Hay uno de entre ellos listo y deseoso de asumir la jefatura, es decir, el señorío que Gedeón rechazó. Y como él es el personaje prominente en el escenario aquí, debemos observarlo
muy de cerca. Su nombre es bastante sugerente. Abimelech significa mi padre es rey y encaja aquí maravillosamente. Hay una razón divina para este nombre, como se manifiesta claramente a medida que avanzamos. Si el padre, este es Gedeón, tuvo escrúpulos acerca de señorearse de la herencia de Dios, el hijo no los tiene. Su derecho a este lugar de honor, o más bien de deshonra, lo proclama con su mismo nombre. Su padre es rey, está diciendo. Luchó por Israel y los liberó del cautiverio y debería haber reinado sobre ellos. Él merecía el trono y yo soy su hijo, así que yo lo tomaré. Abimelech hace honor al significado de su nombre, se jacta en su padre, quien no se jacta en sí mismo, y se exalta a sí mismo, reclamando honores a causa del prestigio y renombre de su padre. Él mata a todos los hijos de su padre, excepto al más joven, quien logra escapar y así alcanza el lugar codiciado como gobernante sobre la herencia de Dios. De hecho, es un digno exponente de la adoración de Baalam, siendo el mismo un Baal, es decir, un señor. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Podríamos preguntar e inferir. ¿Se puede discernir hoy a este hombre señorial o este tipo de señorío está muerto y enterrado? ¿No hay quien responda a la presunción en los círculos religiosos? ¿Nadie busca, en alguna medida, señorearse sobre los demás? Esta misma palabra sugiere la respuesta a estas preguntas en 1 de Pedro capítulo 5, verso 3. Pedro nos advierte acerca del Abimelech de esta época cuando lo dice esto en 1 de Pedro. No como teniendo señorío, es decir, ni como señores observen esta palabra sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, de la heredad de Dios. Y esto es exactamente lo que Abimelech deseaba y exigió tal honor sobre la base de sucesión como hijo de Gedeón, aunque el padre, a quien dice suceder, rehusó este codiciado lugar. ¿No vemos la misma presunción entre nosotros hoy? En verdad, la historia se repite y no hay nada nuevo bajo el sol, como nos dice Eclesiastés, porque la narración anterior encaja perfectamente con las condiciones actuales. Nos enfrentamos por todos lados con la pretensión eclesiástica, pero especialmente esto se manifiesta en un grado marcado en la Iglesia romana. Ella reclama y afirma su derecho al señorío eclesiástico sobre la base de la sucesión de los apóstoles, en particular del apóstol Pedro, quien rechazó este lugar exaltado. Los prelados y toda la jerarquía de este sistema satánico, los cuales deben su existencia a una alianza no lícita, sino ilícita entre la Iglesia y el mundo, así como lo hizo Abimelech, siendo hijo de la concubina de Gedeón, la cual estaba en Siquem. Esta iglesia falsa reclama la sucesión de Pedro. Abimelech, cuyo significado es mi padre es rey, llora, y en un pensamiento esboza: él fue la roca sobre la que se construyó la iglesia, y aquí estoy yo, el venerable hijo y sucesor de Pedro. ¿No es esto cierto en cada detalle? ¿No podemos ver la sombra siniestra de este señor, este clérigo, que ocupa un lugar y oficio que la palabra de Dios prohíbe? Gedeón está derribando estos altares. Había derribado estos altares de Baal, y Pedro tenía el mismo espíritu. Escuche, 1 de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5. Acercándoos a él como piedra viva, vosotros también sois edificados como piedras vivas. ¿Quién es esta piedra viva? ¿Pedro? No, en verdad, sino el Señor de Pedro, Jesucristo. Solo el Señor reinará sobre el pueblo del Señor. Está siempre gobernado por el mismo espíritu humilde, mientras que Roma y toda la pretensión eclesiástica, por otra parte, está igualmente gobernada por el espíritu opuesto, el de Abimelech, que asume el lugar de gobierno y reprensión violenta hasta la sangre de toda oposición a sus pretensiones. El antitipo encaja con el tipo más maravillosamente. Este nombre, Abimelech, es bastante conocido en las Escrituras. Es el nombre sucesorio de los reyes de los filisteos. Todos ellos son Abimelechs, así como todos los emperadores de Roma fueron Césares. Es un nombre filisteo, por tanto, nuestro Abimelech, del cual estamos narrando en este capítulo, es filisteo por naturaleza. Ya hemos aprendido algo de estos filisteos, los cuales se cruzarían y se cruzan en nuestro camino prominentemente más adelante, pero podemos recordar provechosamente en este punto que son meros vagabundos, como implica la palabra en el dominio de la fe. Son egipcios, pero reclaman también la tierra de Israel. Son expertos en tapar pozos, como aprendimos en los días de Abraham en Génesis capítulo 26, verso 17, pero son impotentes a la hora de abrirlos. De hecho, son cuadros perfectos del viejo hombre, la creación del primer Adán, asumiendo el lugar y reclamando todo lo que le pertenece a la creación del último Adán, cerrando así
toda bendición, refrigerio y fecundidad. Y donde quiera que podamos discernir hoy esta asunción eclesiástica, este anhelo de gobierno, este amor a la preeminencia, allí está el filisteo. No importa dónde esté, en Roma, en donde fuere o en sus hijas, entonces vemos el nombre que tal vez de poca importancia, pero la realidad es que debemos discernir, de la cual nosotros debemos cuidarnos, porque a veces está mucho más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar y percibir. Y ahora una declaración muy significativa con respecto a Abimelech, en el capítulo 9, verso 6. Todos los hombres de Siquem se juntaron y fueron e hicieron rey a Abimelech, junto a la llanura de la columna, o el roble, también nótese este margen, que estaba en Siquem. Este individuo señoral hace valer sus derechos sobre la piedra que Josué erigió en Ebal, la montaña o el monte donde se pronunciaron todas las maldiciones relacionadas con una ley quebrantada. Deuteronomio capítulo 11, verso 9 y Josué capítulo 8, verso 30. Cuando la iglesia dejó su carácter celestial, la esperanza de su llamado y su posición gozosa en Cristo como justificada por la fe simple y su presente perfecta aceptación en Cristo reclamada, el lugar de los judíos, aunque ellos no son. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Poniéndose de nuevo bajo la ley, con sus maldiciones concomitantes y su distanciamiento de Dios. Luego, una vez más, surgió una clase de privilegiados, el clero, los sacerdotes, que eran los únicos que podían acercarse a Dios. En otras palabras, Abimelech fue nuevamente coronado en Ebal. Es siempre el viejo hombre fariseo santurrón el que quiere señorarse sobre los demás. Los guardianes de la ley siempre desean gobernar a sus hermanos. Quieren llevarles la ley y obligarles a hacer lo que ellos mismos no lo están haciendo. Pero ¿no es esta una imagen impactante? Seguramente todos debemos admitir que fue esbozado por el golpe maestro de la divinidad. ¿Cuánta luz vemos en estos apasionantes capítulos, los cuales van delineando el fin de los tiempos en el cual estamos inmersos? Por ahora dejaremos por aquí y Dios mediante continuaremos en el desarrollo de este capítulo. Dios los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.